Bienvenidos a un episodio más de Sorgi Podcast. Nosotros, como todos los viernes, estamos felices de compartir este tiempo con ustedes, informándoles y llegando a cada uno de ustedes con información de mano de los profesionales de la salud que puedan explicarles y sobre todo asesorarles sobre todo este proyecto o este proceso de cirugía plástica. Bienvenidos, señores. Muchísimas gracias por estar ahí conectados, por darnos ese tiempo tan valioso para nosotros. Y lógicamente nosotros súper felices y encantados de estar acompañados de 12 estrellas. Qué honor poder yo sentarme al lado de ustedes y aprender un poquito más. Mi queridísima doctora, neumóloga, una estrella. Dios mío, la doctora Maciel Fernández. Vamos a darle un aplauso de bienvenida. Gracias. Estrella de la anestesia, Dios mío, aquí sí se va a hablar hoy. La doctora Alina Castillo, señores, prepárense. Un aplauso para la doctora. Bienvenidas. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Qué les parece el set? Excelente, bello, hermoso, así todo muy bueno. Todos como nosotros. Muy a los Surgery Perfecto, Coordinator. claro que sí. Excelente. Gracias por invitarnos. De verdad, un gusto, un honor estar aquí compartiendo con ustedes y tratando de orientar a las pacientes a que este proceso salga lo mejor posible, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias a usted por el honor de su presencia aquí, doctora. Gracias. Doctora, cuénteme. Bueno, encantadísima de la invitación, de estar aquí junto a ustedes para hablar un poquito sobre lo que a mí me apasiona y me encanta, que es la anestesiología. El set está espectacular, esto está bello, me siento en mi casa. Qué chulo. Así que prepárense que vamos a hablar sobre anestesiología, analgesia y todo lo correspondiente a mi especialidad. Usted tiene como una voz de locutora, ¿se lo habían dicho, doctora? No. Ay, Bueno, pues entonces es posible. ya ahorita está la doctora en el aquí. Anestesióloga, además de reanimación y también locución, pues está aquí acompañando. Bueno, Hambre no va a pasar. hambre no va a pasar. No, me imagino que después de haber estudiado medicina y después la especialidad de cada una, porque ojo, antes que todo, ellas son médicos, después se especializan y duran muchos años para poder estar aquí y darle los consejos, o sea que vamos a valorarlo y a escuchar. Cero Google, cero Instagram, vamos a escuchar, a llevarnos de las que realmente saben. Así es. Bueno, entonces nos vamos a operar. Queremos operarnos y aquí hay dos factores neurálgicos para poder ir a una cirugía de forma segura. Ejemplo, ¿por qué tengo yo que ver a una neumóloga? ¿Por qué? Antes de yo operarme, ¿por qué, doctora? Mira, déjame hacerte primero un enfoque muy global. Cuando nosotros vemos a un paciente, como mencionaron ahora, nosotros somos médicos primero. O sea, nosotros vemos al paciente como un ente, como un paciente. Como un todo. Nosotros identificamos qué tiene ese paciente que hay que solucionarlo como un todo. ¿Qué me trajo ese paciente? Yo como especialista en mi área, que soy neumóloga, yo soy médico internista primero, luego me hice neumóloga. Yo veo ese paciente, llega este paciente de ese tamaño, con este abanico de casos, de posibilidades, por así decirlo. Entonces yo voy encerrando a ese paciente va llegando a un cuello de botella, donde yo digo, ok, este paciente puede que me haga este problema, o que me haga este, o que me haga este, o que no me haga ninguno. ¿Cuáles cosas yo tengo que solucionar? Yo voy entonces identificando cosas que me incumben a mí como especialista en mi área, en que yo puedo ayudar a ese paciente desde el punto de vista pulmonar, respiratorio, que esa cirugía sea cómoda, que sea segura, que es lo que nosotros queremos, que la paciente salga bella, hermosa, pero que salga saludable y viva, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, vemos primero el paciente como un ente y luego nosotras como especialistas vamos identificando desde el punto de vista de cada una qué es lo que nosotras vamos a poder corregir en ese paciente antes de entrar al quirófano. ¿Se comunican entre sí? Claro, o sea, usted tiene que a veces llamar a anestesia y preguntarle, o anestesia a neumología y decirle, mira, tengo una paciente que me está pasando esto, ¿qué tú crees? Mira, supuesto. Sí, es algo común entre ustedes. No solamente entre nosotras dos como especialistas, sino entre todos los especialistas. Porque cuando nosotros, por ejemplo, yo veo un paciente que tiene un problema endocrinológico y yo recomiendo a ese paciente, en mi evaluación, ese paciente debe ser evaluado por un endocrinólogo porque tiene un hipertiroidismo, porque tiene un hipotiroidismo, porque tiene
un paciente con una cardiopatía, un paciente con un lupus, un paciente con cualquier tipo de patología. Yo les recomiendo al dueño del paciente, al cirujano, que ese paciente debe ser evaluado por este y este especialista. Entonces, hay casos muy específicos en los que yo, como ustedes dijeron, me comunico con él. Mira, yo vi en ese paciente esta o aquella condición que yo entiendo que tú debes manejar de esta forma por algo que yo vi. ¿Qué? Porque hay casos muy específicos. Hay veces que solamente le digo, es hipotiroidea, evalúala, mira a ver si está bien y se puede operar. Pero hay casos específicos que la doctora me dará la razón, que uno lo llama y le dice, mira, yo a esa paciente como que no me gusta. Yo le vi algo que uno le ve. A veces que no es ni siquiera las analíticas, pero uno dice, esa paciente no me gusta. Y si no, evalúala bien. Por algo, cosas que uno ha ido aprendiendo. Muy como intuitivos. Sí. ¿Verdad? Sí. Eso es así. Háblenme de eso. Entonces, ¿Ustedes se dejan doctora, llevar? Una pregunta. Ya entonces cuando llega a la anestesia, ya el paciente está listo, porque ya la anestesia es que va, que ya se supone que ha pasado todos las evaluaciones, ya llegó un paciente listo para que ya usted le dé anestesia, o usted evalúa el paciente antes. Se evalúa el paciente antes, y yo me voy a ir un poquito anterior a la pregunta que me haces. El paciente llega originalmente donde el cirujano plástico, a quien conoce al cirujano plástico, y esa es su confianza, ¿ok? Pero el cirujano necesita el manejo integral, necesita de los coordinadores que hacen un filtro primero, luego necesita de neumólogo, cardiólogo y las analíticas. Una vez ya yo tengo eso, entonces va donde el anestesiólogo. Es decir, que normalmente es un paciente que ya está autorizado por las diferentes especialidades. Ahora, ¿qué sucede? Que los pacientes se van recordando de patologías en el camino. Entonces, sí, a veces... amnesia selectiva. Cuando llega donde usted se acordaron de 2 o 3 cositas más. Entonces, como el miedo es a la anestesia, gracias a Dios, entonces el paciente te empieza a decir, mira, si tú supieras que yo tuve una embolia y mi mamá falleció de un paro, de una muerte súbita, tú sabes, el paciente se va abriendo en la medida en que tú vas preguntando. Es la importancia de esa visita preanestésica, que tú tienes un paciente tranquilo, que no hay ninguna rapidez, es un paciente electivo, entonces tú te dedicas a hacer las preguntas pertinentes. Okay. Nosotros encontramos a veces pacientes que tú le dices, ¿tú sufres de algo? No, de nada. ¿Y sufre de diabetes? Ah, bueno, sí. ¿Y de la presión? Sí, también, pero yo uso mi medicamento. Entonces, pero no sufro de nada. Los pacientes no reconocen ciertas enfermedades, entonces tú tienes que decirle una por una como si fuera un niño de 10 años, con el fin de tú obtener todo el historial médico de un paciente. O sea, doctora, que a usted le ha pasado que pasa todos los filtros y cuando llega allá la cancela y no hay forma de que se opere. Sí. Si usted dice que no va para adentro. Así ha sido. ¿Por qué? ¿Cuál es un caso, por ejemplo? Yo trato de ser muy imparcial, de verdad. O sea, yo trato cuando yo veo un paciente, como yo sé el interés que tiene de operarse y los años que duran ahorrando para esto. Pero su salud primero. Yo voy totalmente imparcial. Déjame yo conocer el paciente y decirte si puedes o no. Me pasó la semana pasada una paciente que se interconsulta. El cirujano de por sí me dice, Alina, chequéala porque ella hizo un tromboembolismo pulmonar. Y yo, mira, nada más con ese antecedente, el riesgo es muy alto, pues nosotros tenemos una escala, que es la de Caprini, que me dice si el paciente tiene riesgo o no de hacer un trombo, trans o posquirúrgico. Entonces yo le digo, mira, de inicio me luce que no, pero vamos a hacer ciertas evaluaciones. Vamos a darle la oportunidad. Efectivamente. Lo primero es que con el clearance de Estados Unidos era suficiente para no hacerlo. Un paciente que hace un tromboembolismo bilateral producto de anticonceptivos es un paciente que no debería de ir a una cirugía electiva. Entonces, aparte de eso, le hacemos lo que es una prueba que se llama un tromboelastograma, que me va a dar cómo va a estar su cascada de coagulación, y la tendencia era procoagulante. Entonces, tú me estás diciendo que puede haber un problema, que con una cirugía, estamos hablando ya de cirugía plástica, como una abdominoplastia y liposucción, son también, te predisponen a una trombo, o sea, te predispone a trombos. No necesariamente algo fatal, o sea, el riesgo es muy mínimo, pero existe. Entonces, con un paciente que ya lo hizo con anticonceptivos, debes de tener mucho mayor cuidado. En ese caso, esa paciente en la clínica no se hace. Y yo le digo, tú puedes ir a otro lugar y te pueden operar, no hay ningún problema. Ahora, el riesgo es este y este. Si tú fueras mi hermana, yo no me opero. Entonces, a mí me gusta hablar a los pacientes como si fueran familia mía. Si yo entiendo que el riesgo es mayor que el beneficio, yo te digo, mejor no te operes, porque esto es selectivo.
Ahora, si es de Definitivamente. emergencia, trabajamos en otras condiciones. En emergencia yo te acomodo, o sea, te llevo en la mejor condición posible a un quirófano porque es una emergencia. Ya, Pero bien si el como paciente es electivo, no hay por qué hacerlo rápido. Cualquier cosa se pospone y si no, hasta se cancela. O sea, que aquí Entonces- en este caso, por ejemplo, como las cirugías plásticas son totalmente electivo significa que usted decide con quién, cuándo y cómo lo va a hacer, inclusive en el país donde lo va a hacer. Entonces, como usted puede definir y decidir lo que usted va a hacer, entonces nosotros desde esta parte también podemos decidir quiénes tienen riesgos mínimos para poder hacerse una cirugía plástica. ¿Voy en lo correcto? Sí, claro, pero te voy a decir, continuando con lo que la doctora te está diciendo, porque nosotros vivimos cosas todos los días que Dios... Díganos un cuentecito, doctora. Mira, no, que a pesar de que tú le explicas al paciente y tú te sientas con ese paciente, le dedicas su tiempo, lo haces o tratas de hacerlas entender que si se entran al quirófano con esa predisposición que tiene por ese cuadro que trajo, se pueden morir. Como quiera, ellas insisten y buscan y van donde otro médico. Sí, y Entonces, buscan como ya otras tú la opciones. suspendiste por esa condición, ellas van donde el otro. Le dicen, eso no, eso lo Y meten. eso nunca, exacto, eso nunca sucedió. Lamentablemente para Lamentablemente. ellas han caído donde los mismos cirujanos, que ya yo suspendí de un sitio, o la doctora suspendió, qué difícil. y cuando se encuentran, ya tú sabes todo lo que me han dicho. Gracias yo a me Dios, soy una imag- mujer bendecida, que no me cae nada. Yo me imagino Ya que me te la han dicho mandan de- maldiciones. Hasta golpes me han ofrecido. No, mira, Las nosotros, 7 plagas. Sí, nosotros de en el todo. caso de la coordinación, nosotros tenemos pacientes que yo creo que ellos entienden que nosotros no tenemos récord, que nos mandan 3 récords. En una sufren de algo, cuando le declinamos, en el otro, al otro día, No sufren. sufren de sufren. nada, claro. O No. hoy tienen 215 libras, 5'4", el BMI no la ayuda, la mandamos a rebajar. En 15 días han bajado 70 libras. Como si nada. Como que no con ella. Un milagro Y del la cielo. gente no sabe el riesgo de operarse obeso. O sea, ¿Cuáles son los riesgos, doctora? Óyeme, un paciente obeso, lo primero, sangran muchísimo más que los demás pacientes, porque los vasos sanguíneos están más grandes de lo normal. Correcto. Entonces te sangran más. Son pacientes que se descompensan muy rápido, la cicatrización no es adecuada. Es un paciente que normalmente cuando tú estás en obesidad, ya sea un índice de 35, 37, el cuello puede ser corto o la lengua es muy grande y la ventilación no es buena. Hay pacientes que tú nada más lo pones así boca arriba y ya te están roncando y hasta, Sí, sí. y hasta te pueden hacer un paro. Yo O sea, tuve- doctora, que el que ronca está obeso, pues yo tengo No, no problemas. necesariamente. No, hay problemas que necesariamente. son Ah, ok, ya, ok. Hay otra, pero hay otro sí tipo la de obesidad, condiciones. pero sí en la obesidad tú te das cuenta que la laringe está un poquito más inflamada, el cuello es más estrecho, o sea, el paciente realmente va a tener cierta obstrucción y por eso a veces roncan y a veces hasta tienen problemas nasales que ellos se dan cuenta. El paciente que es obeso no es un candidato para cirugía plástica. El paciente obeso debe de adelgazar porque la cirugía no es para adelgazar, la cirugía es para dar forma. Todas esas Se ha recomendaciones. distorsionado la idea La lo que es idea una de cirugía cirugía plástica. Totalmente. Un paciente con un índice en 36, que tú lo pones boca abajo y no verificas que esté ventilando, te puede hacer un paro boca abajo. Entonces no hay necesidad Hasta de el tú someter peso, a yo un entiendo paciente que es difícil para... porque Es que te- eso es una los enfermedad. La senos. obesidad es una enfermedad y muy grave. O sea, te envuelve muchas cosas. Muchas pacientes llenan el cuestionario de salud y cuando lo llenan, tú dices, pero es que la foto aquí... No coincide. Aquí no me está hablando de un coincide. BMI de 32 y aquí en la foto de 40. No cuadra. No cuadra. Exacto. No Pero no cuadra. se me nota. No, No, se no. me nota, doctora. No. Yo recibí una paciente de 290 libras que ella dijo a todo el mundo que ella tenía 170. Yo sé de esa Y paciente, cuando doctora. esa paciente me dice, no, pero son 290, 295, 297. Ella se dime equivocó con 100 cuánto libras. es que tiene. Y cuando Así que la ella se pesamos y la siente. tallamos, o sea, yo dije, no, es que esto Ah, no yo es me acuerdo la que se posible. Ella se equivocó. Porque ella se No, siente. esa paciente, doctora. Y cuando yo le dije, me dijo, pero cualquiera comete un error. Pero yo, mi amor, con 100 libras No. es un poco complicado. Y Sí. déjame decirte que esa paciente no se operó. Nosotros la cancelamos. Se operó en otro sitio, duró como 4 meses en intensivo. Es que es- Y, los Una familiares me enfermedad. llamaban y le decían, no, pero que ella al final no se operó. Sí, se operó. Cuando investigué, yo espero que ella esté bien, pero realmente duró como 4 meses en intensivo. Se vio fea así. Ella se vio Se vio fea fea. porque ella se equivocó con 100 libritas.
Entonces, por ejemplo, doctora, hablábamos ahorita de lo instintivo. Ustedes tienen que tener ese manejo psicológico con las pacientes. Un poco de todo, ¿no? Sobre todo cuando ustedes le dicen que no van a cirugía, que muchas pacientes se incomodan y se incomodan de mala manera. Pero bueno, yo llego a la consulta porque tengo que verla a usted como neumóloga antes que ver a la anestesióloga, que es como ya la última. Filtro, le Disculpe dicen a que te ella. interrumpa antes Sí. de. O sea, ¿que es obligatorio que yo vea a sus especialistas o depende? ¿Es sí o es siempre un sí que voy a ver a ambas especialidades? Bueno, en mi caso, depende, debería de ser obligatorio realmente. Después porque del COVID ya sí. Después del sí, COVID, después del COVID es obligatorio. Y a pesar de eso, todavía hay médicos que medio juegan con la evaluación, que no debería de ser, pero así es. O sea que, ojo, todas las chicas, si usted ve que dentro de su historial o de lo que le están pidiendo no lleva una evaluación clínica, pídaselo. Debería solicitarlo, Pídaselo a así su es. médico. Yo quiero Por una su seguridad. evaluación por neumología. Aquí está la doctora Fernández, excelente. Es mi doctora. De verdad que cada vez que me da gripe, ustedes saben que siempre la tengo, la llamo. Así que de verdad que se la aconsejo 100%. Doctora, entonces, una de las preguntas que nosotros siempre le hacemos a la paciente es, mi reina, ¿tú fumas? Y dicen, no, juca. Sí. Bueno, los sábados yo fumo Tú algunos. sabes que yo he considerado que ya eso es como una pregunta capciosa. Sí, sí. Porque ellas no entienden lo que es fumar. ya. Fumar, porque O sea que si yo uso esto y esta No, cosita. eso no es fumar. ¿Qué es eso? Eso es vapear. eso es vapear. Es vapear, pero al final que me afecta Ahí igual. vemos. Sí, claro, ya hay una serie de clasificaciones de lo que es meterse algo en el cuerpo, Ya, que no Ok. es fumar. no es fumar. Entonces ahora hay que hacerle un cuestionario. Que diga Exacto. vapear. Si tú jalas, juca. Exacto. Tú usas pachuché, tú usas juca, tú usas electrónico. Pero para tú usted fumas- como especialista igual fuma. Claro. Claro, Todo pero hay que y toma. preguntarle por etapas, porque Sí. si tú dices fuma, ella entiende que es cigarrillo, Te dicen pero que todo no, lo como tú demás dijiste. no. Entonces, imagínese que yo llego a su consulta y yo no fumo cigarrillo, pero me doy mi fuetazo de juca. ¿Qué pasa conmigo, doctora? Bueno, todavía peor. Nosotros consideramos que todavía peor el que fuma juca, porque el que se fuma un cigarrillo se fuma un cigarrillo. Exacto. El que fuma juca usualmente anda La con noche esto. entera. Exacto. O esto, andan el día entero, se levantan con eso, fuman eso el día completo, comen, desayunan, meriendan, sueñan, se despiertan con eso en la mano. Y es Entonces, algo que yo he notado, que casi todo el que es asmático también usa esto. todo el mundo, ya la gente no tiene... ¿Bandera? No, ya todo el mundo. Tú sabes que hay también mucha falta de educación, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, hay mucha falta de educación. Primero, de cuáles son las consecuencias de usar esto. Y segundo, de que un paciente que ya tiene una enfermedad pulmonar de base use esto. O sea, tú te estás ayudando a que tu problema de base avance mucho más rápido y que probablemente una enfermedad que ya estuvo latente, porque el asma hace una latencia, se duerme por un tiempo, que ahí es cuando la gente dice, ay, cuando yo tenía Yo era 12 chiquita, años, me dieron aceite de culebra o me Sí, ensalmaron. entonces me yo dieron- soy, existen, y yo me sané. existen los ex asmáticos. Jamás. Vamos a concluir esto para contar. Entonces Que tengo la un gente caso. vuelve otra vez y revive el asma con esta cosa y viene mucho peor. Pero no solamente eso, esos son pacientes que te hacen unas crisis de broncoespasmo en el transquirúrgico o en el posquirúrgico que nos da bastante trabajo sacarlos, porque se dañan los pulmones totalmente con estos aparatos. Y tú le preguntas, ¿tú fumas? No, No, yo. pero tú usas alguna otra cosa. Ah, bueno, sí, doctora, mire, yo tengo 35 y uso juca desde los 11 y uso qué sé yo qué y fumo marihuana, pero nada más de la medicinal. Sí. Ok. Pero no es siempre, son viernes, sábado y domingo. No, pero nada de lo que ellos, que sea fuera de cigarrillo, ellos entienden que es fumar. Sí, y a veces Nada. lo minimizan diciéndote, pero fue hace un mes. Sí. A veces me dicen, yo consumo cocaína, pero eso fue hace mucho y yo me imagino en mi mundo hace mucho, quizás 2 o 3 años, ¿tú ves? 2 semanas. No, una semana, 2 semanas. Y es tú un ves. chin nada No, más. Yo pero lo es importante. ¿Afecta esto con la anestesia realmente? Pero por supuesto, Totalmente. cualquier sustancia que tú utilices que te excite o te inhiba, eso es importantísimo yo saberlo. Hasta Atención, incluso, no le oculten esos datos tan importantes
a lo que es anestesia, neumología y su médico de cabecera. Digan las cosas como es, para que tomen las medidas correctas. Sí, porque quizá todo se puede corregir si uno lo sabe. Sí. El problema es si uno no tiene la información. Incluso, por ejemplo, pacientes que utilizan fentermina, que ahora está de moda, mira, para adelgazar. Correcto. Tienes que suspenderla antes de la cirugía. Eso es peligrosísimo junto con la Lo que anestesia. utilizan este medicamento que también es muy usado, la codeína, y ese tipo de medicamentos que se usa mucho en Estados Unidos, también tienen inconveniente con la anestesia. Sí, hay pacientes que crean una tolerancia que van a necesitar más fármacos de lo habitual, pero lo más importante es que el paciente que traiga medicamentos controlados desde su país debe de advertirlo. ¿Por qué? Porque a veces tu médico te va a mandar una analgesia que tú entiendes que aquí la gente entiende que los analgésicos no funcionan. sirven. Ujú. Entonces los de allá sí funcionan. Y a veces hay sobredosis. Incluso, que luego hablaremos de eso, cuando tienen las bombas contra el dolor, los dispositivos, aprovechan y se toman una pastillita y eso potencializa la acción de los fármacos. Entonces los medicamentos controlados deben de ser advertidos a tu cirujano y el cirujano te dirá si sí o si no. Porque imagínate un paciente con una aplicatura, un abdomen hecho y que traiga codeína desde Estados Unidos, desde el país que sea, pero codeína o morfina líquida, que a veces lo traen, y tú ven que te haga una sobredosis. O sea, tu patrón ventilatorio no es normal después de una abdominoplastía. Y que tú vengas y te sometas a medicamentos así, que son inhibitorios, que no te van a permitir ventilar correctamente, que nadie va a saber que tú lo estás tomando, Uno no eso sabe la puede causa, uno se ser pone fatal. Claro. Puede ser Buscando fatal. todo. Buscando, Igual que utilizando el fentanil, que a veces lo utilizan de diferentes maneras. O sea, los medicamentos controlados a usted se lo mandan para una patología específica. Y la cirugía estética es molestosa, puede doler, pero no tanto como para usted estar dopados. Y los pacientes entienden que si yo estoy durmiendo, no tengo dolor y estoy bien. No. Usted necesita analgésicos antiinflamatorios, pero usted no necesita estar durmiendo. El paciente de cirugía plástica tiene que caminar, tiene que estar Sí, que activo incluso no lo y es ayuda parte la de su recuperación. recuperación. Exactamente. O sea que la importancia, chicas, señores, de ser honestos con su médico, volvemos a lo mismo y no nos cansaremos de repetirlos. Este es un podcast que está direccionado a decirles a ustedes cuantas veces sea necesario que ustedes tienen que ser honestos con sus médicos, con sus especialistas, porque las doctoras acaban de decir que por una omisión de un medicamento, eso te puede costar hasta la vida. Entonces después se arma el lío y no se sabe cómo qué fue lo que pasó y adivina quién termina siendo el culpable. El doctor. Sí. El cirujano. O pacientes adictos. Un paciente que, por ejemplo, está en rehabilitación, que no debe de utilizar opioides, debería de decirlo. Porque cuando yo en anestesia, o sea, cuando yo vengo y te doy la anestesia y te coloco un opioide, no estoy colaborando a tu rehabilitación. Correcto. Cuando tú vuelves a sentirte así súper high, es súper Lo difícil. devuelven. O sea, vas a volver hacia atrás. Los pacientes que son exadictos o adictos a medicamentos, por ejemplo, como a tramadol, que sucede muchísimo en Puerto Rico y en Estados Unidos, que vienen, mira, yo utilizo tramadol para yo inspirarme, esa es mi musa. Son pacientes sumamente peligrosos en el postquirúrgico. Yo tuve un paciente que le dije, lo tienes que suspender, no, que esa es mi musa, un cantante. Ya. Y yo, es que así yo no te puedo dar anestesia. Que ese es mi O sea, musa. no es posible, su musa. Tú sabes. Entonces, Pero eso lo no es ayuda, posible. Sí, lo ayudan ¿tú ves? a subir O sea, a otros niveles. Exacto. Y hablando, vamos a una pausa. Vamos, una agüita, ¿no quieren? Una agüita, sí, mira qué chulería. claro. Una pausa, vamos a una dinámica aquí rapidito, a ver. Doctora, así, pero eso es rápido, sin pensar mucho. Un medicamento que usted entienda que hay que pedirlo con un juidero, que usted diga, son las 9:30 y se me olvidó pedirlo a la farmacia. ¿Qué medicamento es ese? Yo comienzo, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva. Se me Ajá. olvidó, que tienen que llegar. Tienen que llegar. Para usted, ¿cuál es? No, esa no se puede. Por cierto, hoy tengo... Atención rápido. Mario, ayúdame ahí, por favor, que me la manden. Hoy es jueves. No, hoy es viernes. ¿Qué? Hoy es jueves. Hoy es jueves, que me la manden. Doctora, un medicamento que haya... Cetiricina para mi hijo, antialérgico. Antialérgico. El Mira, juidero. Sí. Doctora. Inhalador. En mi El casa inhalador. somos los 5 asmáticos, estamos los 5 premiados. Bueno, y en mi caso, el dolor de cabeza y el submigrán, la gripe. Ay, mira. No, a Laura dice que me estoy muriendo de la gripe. Entonces, señores, si usted está en este momento sentado en su casa y a usted se le olvidó pedir, señores, la pastilla del día después, eso sí. Ay, Ay, qué bueno que tú mencionas esa pastilla. Vamos a terminar el De esa vamos a hablar. La pastilla de la presión.
la de la tiroide, para mí el juidero. Si usted tiene un juidero en este momento y usted necesita que a su casa, a su oficina, donde usted esté, le llegue su medicamento, adivine qué, usted tiene la opción Rapifarma. Señores, entra a Instagram ahora mismo y busque Rapifarma RD y sus medicamentos le llegan súper rápido. Usted no tiene que pasarse el día entero esperando a la farmacia. Dígale que no. Entonces, Rapifarma RD es su solución porque la salud no puede esperar. Continuamos. Hasta para las pacientes. Esto es vital, el que las pacientes se mantengan hidratadas, ¿eh? Sí. Vital, que se beban al menos, ¿Cuántas botellitas de agua tiene que...? 15 a 20 botellitas de agua, dependiendo del procedimiento que se haya realizado. Pero esto es vida. O sea, tan simple como el agua, eso es suficiente para una paciente disminuir el riesgo de trombos. Muy importante. No, yo sé que muchas le da un dolor de cabeza que no lo aguantan por deshidratación. Así es. Entonces, hablamos de los vapor, de la juca, y si yo fumo juca... Yo quería o decirte vapor, un puntico que nosotros lo vemos mucho. a ver. ¿Tú fumas? No. Ok. ¿Fumabas? Ah, sí. Paciente con 50 años. ¿Y a qué edad tú comenzaste a fumar, mi reina? A los 16. ¿Y cuándo lo dejaste? La semana pasada. Porque sabía que venía para cirugía, entonces como le recomendaron que lo dejara. Que O dejara sea, de ella fumar. entiende que tiene 37 años fumando y que porque hace una semana no está Es una fumando, vida, es una ya vida. ella no fuma. Ya ella no fuma. Entonces, Bueno, llega- ella no está fumando actualmente. Actualmente no está fumando. Exacto. Por eso que Entonces, tenemos que tener parte de psicóloga también. Mira, todas las formas en las que nosotras tenemos que hacerle las preguntas a las pacientes para poder a veces sacarle la información, para poder ayudarlas, porque hay que ayudar a los pacientes a pesar de que ellos no quieren, porque hay veces como que no se dejan ayudar. Realmente yo creo que muchas veces es el miedo a que le digan que no se puede operar. Sí, pero ese miedo Porque no mira, yo le voy a puede decir una cosa. hacerte- Yo le voy a decir una cosa. A mí me iban a operar y creo que no sé si la doctora en anestesia le habrá pasado. Lista. Me dieron la pastilla para entrarme al El quirófano sedante. y no me pudieron operar. ¿Por qué? No me abría la boca. A mí se me trancó el macetero, no me abrió la boca, no hubo forma. Entonces, ya ahí tú dices, pero ¿para qué dije No, que no? ya Porque eso se fui escapa, yo que le eso dije se que escapa, yo le claro. dije que no me abría la boca. Se me trancó el macetero. Ah, no, pues usted ya no puede. ¿Tú sabes lo que es eso? No me pudieron operar. pero estás todo- viva. claro. Estás viva. Lo y te pudimos operar peligroso, después. lo peligroso que ¿Por es qué eso. qué era tan peligroso? Óyeme, doctor? la Obviamente hay vía que oral intubarte. es lo más, una de las cosas más No me entraba, importantes. era el miñique que me entraba, doctora, el caso de... Eso es una intubación difícil, es una Claro. ventilación difícil, eso todo es difícil. O sea, y las posibilidades de que te compliques son demasiadas, no es necesario. Pero eso Yo es no vital, tú sabía. poder- por ejemplo, en la evaluación, yo le digo, abre la boca y a veces la paciente, ¿y por qué? Es importantísimo tú ver las estructuras de la cavidad oral y tú ver qué tanta obstrucción puede tener o no un paciente, si levanta el cuello, qué distancia tiene aquí tiromentoniana. O sea, hay muchísimos valores que nosotros tenemos de cómo yo voy a ventilar un paciente, porque lo más importante no es intubar un paciente. Lo importante es tú ventilar un paciente. Los pacientes se mueren por falta de oxígeno. Si le va a pasar algo grave, es por falta de oxígeno, no porque tú no lo pudiste O sea, intubar. doctora, que a usted le ha pasado que una cirugía todo pasó, le hicieron todo el checklist y al final en el quirófano se arma un juidero que como quiera tienen que entubarlo y reanimarlo. No pasa. Pero ¿por qué no pasa? Por la técnica que utilizamos. Uno con el tiempo va cogiendo mañitas para tú evitar ese tipo de eventualidades. ¿Tú entiendes? Porque recuerda que son programadas. O sea, en la visita preanestésica yo veo al paciente 2 días antes de la cirugía. Y ahí usted lo decide para Entonces yo evitar ahí el empiezo a corre-corre. ver qué dificultades tengo. Suponiendo que sea un paciente difícil de ventilar y de intubar por los predictores que yo tengo, entonces yo tengo que estar preparada con un videolaringoscopio, tengo que estar preparada con un fibrobroncoscopio, o sea, con otras opciones en caso de que yo tenga que ventilar al paciente, ¿qué voy a hacer? Pero estoy preparada por la visita preanestésica. Pero si yo te evalúo el mismo día de tu cirugía, yo no estoy preparada para una eventualidad necesariamente. Ahora, hay pacientes que tú puedes darle una técnica y por una u otra razón se puede deprimir y si tú necesitas, tú ventilas a tu paciente y tú corriges, porque recuerda que son pacientes sanos, corriges cualquier situación. Ahora, hay emergencias, hay pacientes que te pueden hacer un trombo eventualidades que son, transquirúrgico claro. y tú tienes que resolver. El paciente, la embolia grasa, hay un solo caso descrito que el paciente quedó vivo y el paciente hizo 7 paros. 7. Wow. Y cada paro hubo que reanimarlo. Y, o sea, realmente debe ser desesperante para un anestesiólogo estar en esos zapatos.
O sea, yo no me quiero imaginar. 7 veces esa persona para un paro y tú sabiendo que es grasa. Que gracias que la, Y hay que las posibilidades comprimir, son- hay que ese comprimir. es el problema. Y hay un solo caso descrito en la literatura de eso. Pero en ese momento el anestesiólogo, aunque no veamos émbolos grasos, prácticamente tenemos que saber cómo resolverlo. Hay complicaciones de cirugía plástica que tenemos que saber qué se hace, aunque no nos suceda. Siempre yo le digo a las pacientes que es muy, muy importante que utilicen un cirujano certificado. Muchas me dicen, pero que fulano tiene buenos resultados. Sí, y si te complicas, ¿cómo vas a Ahí resolver? es que se prueba. Ahí es el punto. O sea, mientras todo está saliendo bien, pues Está no todo pasa bien, nada. Claro. Y si te complicas, si el equipo no sabe cómo resolver, Correcto. hasta ahí llegó. Lo que podría resolverse, se quedó ahí. ¿Cuál es la capacidad que tiene tu médico de responder ante una complicación? Es ante Entonces, eventualidades. Exactamente. ¿Qué es lo que va a Hay que hacer? estar preparado, definitivamente. Doctora, ¿qué es la espirometría, inspirometría? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es qué es lo que usted hace? Como que pone al paciente a, Yo lo tengo aquí. a respirar. Lo pone ahí a Ay, soplar. es fuerte, No, doctora, a mí no ese me la ejercicio. ponga, doctora. Mira, porque yo me voy a quedar en medio. Pero yo sí sé Uno que te- esto... Es más, yo voy a hacer un ejemplo, a ver. Vamos, Uno te Laura, se vamos. marea. Mira, ¿Qué es lo que tengo que hacer? mira lo que Laura hizo. ¿Tú viste Ya qué lo rompí importante? el coso. Ella lo abrió. Eso no se puede. Claro que sí. Ah. Eso es una de las cosas más importantes que la gente tiene que tener pendiente. El paciente cuando llegue donde su neumólogo vea que siempre le pongan un dispositivo que esté nuevo. Ah, yo lo abrí ya. Uno Ustedes lo vieron. nuevo, porque por ahí se transmiten enfermedades. Hay veces que usted llega sano donde el médico y se pone esto que ya otra gente usó Y y, se ahí jodió. mismo, sí, ahí mismo Entonces, quiere otro. eso me lo pongo en la boca y me pongo a Mira, soplar como una ahí loca. va. nosotros Vamos a hacemos ver. los estudios con este aparato, se llama espirómetro. Esto va aquí, Espirómetro. ¿eh? Eso va ahí, yo Sí, supongo. pero va al revés, mira, así. Ah. Eso es un espirómetro, con eso se hace una espirometría, eso es una prueba de función pulmonar. Eso está conectado a una Eso computadora, nosotros lo ¿verdad? conectamos a la computadora, tiene un programa específico en el cual me va a medir flujos y volúmenes. Usted Y me quemó a mí dice- una vez con eso también. Yo te quemé varias Yo también veces, mareé Laura, con seguramente. me quemó varias veces con eso, pero yo soy valiente y con gripe lo voy a hacer. Al final, yo sé que se me tapaba la nariz. Exacto. Eso es, exacto, una inspiración profunda. Tú soplas un soplo fuerte y mantenido, y eso me dice a mí la capacidad pulmonar que tiene el paciente, si ese paciente va a tolerar el procedimiento, si el ¿Se le tiempo quejan de quirúrgico- todo, doctor? Todos los días. El tiempo quirúrgico que yo le puedo recomendar a ese paciente, incluso lo hablo con mi anestesióloga, incluso le digo al cirujano Ok. plástico. Ah, mira, esto te dice el tiene- tiempo quirúrgico. yo le puedo recomendar Ujú. tanto al anestesiólogo como al cirujano O sea, ciertas cosas que yo vea en una evaluación. doctor, esa paciente no debe de durar más de 3 horas dentro del Correcto. quirófano. No se debe poner boca abajo. No se debe poner boca Oh, abajo, una que eso es paciente- algo muy frecuente. Mira la importancia, Claro, señores, de porque ver un neumólogo. No tolera la aplicatura, por ejemplo, ya me lo ha dicho. Esa no tolera la aplicatura, no, tolera, porque nada. tiene una Aplicatura restricción, suave. ¿sabes? O sea, no Ah, tolera... Y si le hago una aplicatura muy fuerte, no va a poder respirar y hay que volver a entrar a quirófano. Porque hay pacientes que de por sí antes de entrar tienen una capacidad pulmonar restringida. O sea, ya tienen una restricción por miles de cosas que pueden suceder. Las pacientes, por ejemplo, con mamas grandes ya vienen con una restricción por la condición que tienen. Entonces, ya esas son pacientes que yo las acepto, se la autorizo a la doctora, le digo, mira, porque ella me la devuelve de una vez, ella es cuadrada, así, mira, un cajón. Me encanta. Esa tiene 2 puntos menos, ¿por qué tú me la mandaste? Le digo, no, esa tiene 2 puntos menos porque esa paciente tiene mucha mama, autorízala, ve, evalúala. Ah, ok. Porque tiene una condición de que tiene mamas grandes y la capacidad que tiene el tórax de moverse de forma Es menor. adecuada Exacto. es menor. Entonces ya eso es un caso específico. Tú sabes, hay pacientes que le digo no me lo coloque boca abajo porque tiene también ciertas condiciones que cuando tú lo colocas boca abajo el paciente no puede respirar de forma adecuada, se le dificulta a la doctora ventilarlo, el tiempo quirúrgico no lo tolera, o sea, hay muchas cosas que tú puedes identificar con una espirometría. O sea, Ok. doctora, que con este estudio y durante su evaluación, usted salva muchas vidas y le quita riesgo a muchos cirujanos plásticos para que las pacientes no se le compliquen. Claro. Previene incluso eventos. Le prevengo eventos a las pacientes que a veces ni ellas mismas saben que tienen condiciones o enfermedades. Wow. Hay veces que el Qué paciente bueno. me dice, pero doctora, ¿cómo va a ser que yo tengo eso? A mí nunca me han dicho eso. Pero te salen, por ejemplo, con una espirometría que debe estar en 80%, para tú poder autorizarla, te salen en 60%. ¿Pero cómo va a ser, doctora?
pero tú te das cuenta desde que el paciente comienza a hacer el ejercicio, que no puede ni siquiera No soplarlo puede, de forma adecuada. que está forzado. Yo nunca he tenido problema, mi reina. Tiene una espirometría en 60%. Vamos a investigarte a ver qué es lo que sucede. Si yo logro compensar a ese paciente, identificar qué es lo que tiene y compensarlo, yo lo mando y lo opero. Después de un tratamiento. Después de que el paciente hace todo su proceso, si se logra compensar, entonces el paciente se puede operar. Pero si ese paciente tiene una condición que yo no puedo revertir, entonces es un paciente que no aplica para cirugía plástica. Y esas son cosas que uno la identifica con el estudio. Miren, yo estoy un poco cargada de información, yo sé que ustedes también, pero ¿cuáles son las pacientes entonces que aplican? Vamos a hablar de enfocarnos esas pacientes que aplican, que se pueden operar, que pueden exhibirse con un resultado súper bien seguro y que ustedes pueden decir, mira, si estos 3 puntos o estos 5 puntos son vitales para que una paciente pueda tener una cirugía exitosa. Yo te diría que básicamente un paciente que sea ASA 1 o ASA 2, que son lo que nosotros evaluamos, y esa clasificación me habla de un paciente totalmente sano, que es ASA 1, o ASA 2, que es un paciente con patologías controladas. Entonces, ¿qué paciente sí? Un paciente hipertenso, un paciente diabético, que por ejemplo no sea insulino dependiente o prediabético, podría operarse con ciertas restricciones, pero sí puede. Un paciente tiroideo controlado, pacientes con asma, un paciente que haya tenido un cáncer y que actualmente no esté en tratamiento, no tenga quimio ni radioterapia, que ya haya sanado, que haya revertido. Pacientes con sinusitis, rinitis controladas, o sea, procesos alérgicos que sean controlados. Un paciente con apnea del sueño se puede operar, siempre y cuando traiga su aparato, eso es lo ideal también. Y entonces, una espirometría normal. Y una espirometría normal. Entonces, sí hay que tener cuidado con ciertas patologías, como son el lupus, la fibromialgia, pacientes portadores de falsemia, son pacientes que hay que tener cuidado. Igual en pacientes que sean virales, ya sea la hepatitis C o que sean HIV, son pacientes que se pueden operar siempre y cuando estén indetectables. Okay. Eso es importantísimo. Entonces, en ese caso, se le hace su carga viral, se manda infectología y se toman ciertas consideraciones, no por discriminación, sino por tu seguridad. Y por la seguridad del médico, me imagino también. Seguridad del médico, donde todo se descarta. Cuando se hace un paciente con ciertas condiciones, muchísimas veces se descarta todo, se bota, se esteriliza el área, se limpia, o sea, es un cuidado especial. Cuando se van a hacer este tipo de pacientes, que no es la mayoría, eso es contadas ocasiones, quizás de repente 1 o 2 al año. Exacto. Pero sí son patologías que hay que decirlas. Te lo digo porque hay pacientes que están tan indetectables que salen negativos. Entonces son pacientes que deben de decirlo. Y a veces, a mí esa pregunta, para que tú veas, me han respondido una pregunta como, ¿te han puesto sangre? O sea, ¿te han transfundido? A veces los pacientes no me entienden mucho cuando yo digo transfundido y le digo, ¿te han puesto sangre? Claro, doctora, cuando yo era pequeña. Ajá, ¿y qué tú tenías? No, doctora, a mí me pasaron 5 paquetes, me cambiaron el tipo de sangre y ahí fue que cogí hepatitis C. Y yo, pero en ningún yo te momento pregunté y tú me dijiste habíamos que no conversado sobre esta hepatitis. Y ahí dice, te vamos Y que a echar empezamos de paciente. nuevo. Yo digo, ok. Comenzamos. Tú ves, entonces, Tienes ahora que que está la cambiar entrevista buena, tú ves, Exacto. porque ya yo veo que logré sacar una información importante para mí, porque mis medicamentos, la mayoría se metabolizan a nivel del hígado, entonces yo tengo que saber que ese hígado está bien y que ese riñón está bien para excretarlo. Entonces, para que tú veas de una preguntita tan sencilla, cómo tú sacas una información súper valiosa. Dios mío. Yo sé que las pacientes, muchas que tienen HIV, muchas veces te dicen, no, yo no lo tengo porque no está detectable. Pero igual, aunque no esté detectable, no significa que esté totalmente sano. Me imagino que es sano, pero quizás para la cirugía sí tiene algún tipo de riesgo, ¿verdad? No, porque tienen HIV. Lo que no tienen es SIDA. Ok. O sea, ellos tienen el virus, pero como dice la doctora, la carga viral es tan bajita que está indetectable, pero el paciente sigue con su enfermedad. Pues todavía hasta este momento, por lo menos que nosotros lo sepamos, entiendo que hay una cura, pero todavía como que no se ha comercializado, como que todavía... Están como, seguro están en prueba. Cuando se dice indetectable, es no transmisible. O sea, se supone que si tú tuvieras en contacto con una persona que tiene esa condición y está indetectable, no se te pega. Enferma, exacto. Ok. Tú ves, se supone. Eso, la carga viral indetectable es eso. Pero un paciente que no te haga de conocimiento que es indetectable y que salga negativo, entonces sí puede tener riesgos, por ejemplo, cuando le hacen una lipotransferencia. Cuando tú tienes esa grasa, tú no puedes estar inmunosuprimido.
porque esa grasa no va a oxigenar igual, no va a adherirse a lo que es el glúteo de igual forma, manera. claro. Es también lo que le pasa a los diabéticos. Entonces, un paciente que esté inmunosuprimido debe de decirlo. Y una pregunta, doctora. Yo tengo casos, quizás cercanos, pero no lo voy a decir, que dicen que son diabéticos, pero se están medicando con cosas naturales. Ay, los remedios Entonces, naturales. Pero entonces yo no me medico, pero yo tengo diabetes y lo controlo con eso. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Se pueden operar o no se pueden operar? El paciente prediabético es el que se controla con dieta y ejercicio. No, O sea, soy cambiando diabético hábitos. ya, pero Eres decidí con diabético, cacao. Eres diabético. ¿Con cacao? Cuando ya por Sí, con fin... cacao muchos diabéticos con cacao toman todos los días cacao. Y con guandule seco también. De Pero que cuando eso tú le haces baja una la hemoglobina glicemia. glicosilada, vienen 8. Sí, o sea, la ¿Qué hemoglobina... significa eso? Que cuando tú le Ay, haces un gran poder estudio de de los Dios. últimos 3 meses de su glicemia, tuvo todo el tiempo Arriba. allá arriba, exacto. Pero yo tengo gente que forzado. dice, no, yo no. Yo era diabético, pero ya yo he con cacao que me le he arreglado. Mira, la diabetes es una enfermedad multisistémica, o sea, que te afecta a varios órganos. Lo mejor que puede hacer una persona es, una vez le diagnosticaron diabetes, es tratarse. Mucha atención, claro. Cuando a uno lo diagnostican de diabético, ya tú tienes 2 o 3 años que no nos hemos dado cuenta y ya estás sufriendo tu páncreas, tu riñón, tu corazoncito, o sea, todo, porque es multisistémico. Entonces, el paciente que es diabético, lo mejor que puede hacer es ponerse en tratamiento de una vez, mantener la glicemia controlada y no esperar a que te tengan que amputar un dedo, a que ya tú tengas una insuficiencia venosa, aparte de también tener tu insuficiencia o sea, tus neuropatías por la diabetes. O sea, no es necesario que esa enfermedad avance tanto, esa condición, como para tú tratarte cuando ya tú tengas una emergencia. Eso desde el principio, yo soy diabético, es la pastillita, toma tu pastillita. Todos los días. Y ya, Igual que lo tranquilo. hipertenso. Ahora, si tú lo tienes por ejemplo, por obesidad, entonces en ese caso, si lo que amerita es una cirugía bariátrica, hazla. Pero tienes que tomar acción ante una condición que puede ser reversible, puede ser, pero tomar acción y no de que llevarte de remedio casero. No, hay mucha gente que remedio Yo le casero. digo, mira, cuando me vienen a preguntar, doctor, ¿y los remedios caseros? ¿Y si yo hago una leche con berro? ¿Y si yo hago un qué sé yo qué? Porque la gente le trabaja también mucho sus creencias, tú sabes, Sí, y depende de lo que, a qué tú le tienes fe. Ay, Porque doctora, eso si es yo le así. digo lo que yo le hice a Ángel, que es asmático. No me lo diga, por favor. Aquí no, en vivo no. Que la doctora va a reaccionar de mal. Yo la conozco de mala Me manera. pusiste una ramita, una cosa. No, un lagarto en una leche. Ay, Ay, Laura, por Dios. No me hagas eso, No me Laura. digas. Me dijeron, mira, eso No, es lo único. no. Ángel Miguel, mira. Perdona. Oye, era a través del podcast. Yo le digo a los pacientes, mire, usted puede usar su berro, su cebolla, todas sus cosas, pero bébase la medicina que yo le estoy dando también. Exacto. Bebe hacerlo los dos, Usted lo usa los dos, que ellos se potencializan y funcionan. con fe. Porque si a eso que usted le tiene fe, hágalo. Pero, es verdad. Pero no le puedo decir a un paciente, como dice Alina, con una diabetes, bébase un cacao. No. Cacao, Porque ¿verdad? cuando tú vienes a ver, no es solamente que te afecta, que como dice ella, te lo daña. Y son cosas que nos relajan. El asma, por ejemplo, que tú no manejaste a tiempo. Ya cuando tú tienes 60 años, hay pacientes que andan arrastrando un tanque de oxígeno porque vivían en negación. sí. Tú ese paciente, mira, doctora, pero yo tengo 10 años que no me aprieto. Y el vigilante ahí. Y tú al frente, ok. Y te me hablan doy cuenta. y te hablan y respiran por la boca. Claro, o sea, ya la nariz no totalmente. existe. Tú te Totalmente. das cuenta que están sofocados todo el tiempo. Ujú. Es un tema. Entonces, doctora Alina, ¿por qué es que la gente tiene que ir a su cirugía sin comer? Que tiene que tener un tiempo de ayuno. ¿Le ha pasado que le ha llegado algún paciente con un picapollo, con una Un pizza, con sancochito. un sancocho Mira, abajo? bien, para que se vaya para la potente? cirugía bien. ¿Por qué es que ni tan siquiera Si a usted le gusta agua? castigar a los pacientes. Señores, mira, tan Cuéntenos importante eso, que es el ayuno. Obviamente, no es un ayuno de 12, 24 horas para No. nada, porque no es un ayuno intermitente. Es un ayuno para que tu estómago esté vacío. El riesgo de un paciente que acaba de comer o que tiene 2 horas de haber comido, una digestión lenta, hace que ese paciente en cirugía, si vomita, ese contenido alimenticio que tú tienes ahí vaya hacia tus pulmones. Si tú estuvieras totalmente despierto, tú tienes un medio de defensa, pero si estás bajo sedación, eso es súper riesgoso. Si te van a intubar, también es riesgoso. Son pacientes con estómago lleno, para nosotros es un paciente totalmente diferente a un paciente en ayuna. Entonces, un paciente que me dice, mira, yo me bebí un café hace 1 hora, hay que esperar.
Hay que esperar, no vale yo ponerte medicamentos No para importa. vaciarte el estómago, no vale nada salvo esperar. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. A veces pasa, no, como me vamos a operar en la tarde, yo me comí un sándwich, bueno, con un chin de lechita. Un chin. No, o sea, nada es chin. Los pacientes o comen o no comen. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños, el ayuno es de 4 horas, porque son niños, a menos que sea leche. Pero en el caso de los adultos, el ayuno lo ideal es que sea de 6 a 8 horas. Si es un paciente posbariátrico, debe de esperar 8 horas. El vaciamiento es un poquito más lento. Entonces debe de esperar el tiempo requerido, que son 8 horas. Es básicamente para eso, para evitar una broncoaspiración. Le pregunto porque muchas veces los mismos familiares no ayudan. Van y le dicen, Ese chin, chin. Pa' que aguante. Para que aguante. Tú no te vas a Tú no te vas a morir de eso. Bébetelo, señores, no. Si el doctor dice que no, dígale que no. Doctora, ¿cuántos tipos de anestesia hay y cuáles son las que utilizamos para cirugía plástica? Bueno, te comento. De las principales. Está la anestesia regional, y en la regional tú puedes tener una anestesia espinal, que es la que muchos reconocen, que es en la espalda, o la peridural. La peridural es la que te dan para el parto, donde tú puedes caminar y hacer tu vida, porque es sensitiva más que motora. Está la espinal, que entonces es la motora y tú no sientes nada de la cintura para abajo, es lo que dicen los pacientes. ¿Y Esa cuál es se la usa? necesaria. En mi caso utilizo más la peridural. Y la peridural la acompaño de sedación. ¿Por qué? Porque un paciente despierto que sienta movimientos Se pone va a ansioso. entender que es dolor. Entonces es un tipo de anestesia, la anestesia regional. Hay también la anestesia general, que es cuando yo lo puedo utilizar poniéndole un tubito en el pulmón al paciente y va a ventilar por ahí, y yo le mantengo con analgésicos, sedantes, hipnóticos y está dormido. Es un paciente totalmente dormido y despierta cuando termina el procedimiento. Hay otros, dependiendo, que si por ejemplo es una blefaroplastía o de repente una bichetomía, en ese caso se puede utilizar una sedación ligera, que es un paciente que se coloca anestesia local y una sedación para que no recuerde y tenga amnesia, básicamente. O sea, que Ok. yo como paciente voy o no voy a sentir dolor. No siente dolor. No siente. La anestesia está para eso. No, porque... No hay que sentir dolor, para eso estamos nosotros. Y el anestesiólogo, que conste, está en tu sala de cirugía todo el el tiempo. tiempo a tu lado. En tu Desde que cabecita, entra, ahí, está en la pasándote la mano. cabecita, verificando que tú ventilas, que todo esté en orden, que el monitor esté bien, todos esos parámetros. Entonces, doctora, ¿esto para qué sirve? Porque yo sé que el dolor El santo en el grial. quirófano, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esa es una de las maravillas que nosotros tenemos la utilizamos más en cirugía plástica, es la verdad, pero está para todas las especialidades. Yo la he utilizado en pacientes que son ginecológicos, pacientes oncológicos, o sea, con cáncer, con agudizado, o sea, pacientes con un dolor crónico agudizado. Y es muy eficiente. Que conste, las bombitas o dispositivos, bombas elastoméricas, Se son... cuelga aquí, es una noticia. Eso es de un solo uso Una y tiene chulería. analgésicos antiinflamatorios. Es sumamente efectivo, y en el caso, por ejemplo, de las liposucciones, abdominoplastias, que molestan bastante, de un dolor de 10 te puede dar un 2, un 3. O muchas veces puedes no tener dolor. Ahora, ¿de qué depende el que tengas o no tengas dolor? Básicamente de lo que yo coloco en esa bomba. La bomba viene ¿Con vacía. qué usted le Vacía. pone? Y entonces a ese Esos son los dispositivo, a esos dispositivos, tú le colocas solución salina, le colocas medicamentos que sean hidrosolubles, o sea, que se disuelvan en agua, y de esa manera no te va a irritar ni te va a molestar. Ahí tú tienes analgésicos antiinflamatorios y no siempre necesitas la morfina. Hay veces que nosotros con analgésicos obviamente potentes podemos dar una muy buena analgesia al paciente. Entonces a veces me dicen, doctora, pero yo me la puse y eso no me funcionó. Yo le digo, prueba. Y tú te vas a dar cuenta. Quítatela. Primero prueba, vamos a colocarte la bomba y ya tú ver, ya en 1 o 2 horas tú tienes el efecto, y cuando tú te la quitas, ahí es que tú sientes lo que te va Sí, sí. sucediendo. Entonces, doctora, eso viene siendo un cóctel de medicamentos que usted Sí. como anestesióloga prepara específicamente para cada paciente, porque quizás lo que yo necesite no es lo que necesita Kenia. Para el Exacto. procedimiento que se realiza a la paciente y para la paciente. ¿Qué es lo importante? Que yo utilizo menos medicamentos de lo habitual, porque un medicamento potencializa el otro y hace que yo requiera menos medicamento. Entonces eso es lo bueno de este tipo de dispositivos. Mientras lo tienes, no necesitas más analgésicos, bioral. O sea, solamente tú tienes el dispositivo. Terminó, a las 6 horas tú vas a empezar a sentir las molestias, entonces en ese momento tú inicias tu bioral.
Perfecto. Yo le voy a decir una cosa, yo lo usé y eso me dio una energía que yo pensé que yo iba a morir. No, esta señora Yo estaba estaba, mala. mira, ¿Tú dándolo sabes todo. para qué yo usé esto? Que ella siempre me salva el pellejo por una cosa o la otra. Yo tuve una fractura de vertebral y tú habrás entendido El que dolor. yo estaba muriendo del dolor. O sea, para yo llamarla fue, Por favor, siento que no O sea, puedo más. yo pensaba que iba a morir. Cuando ella llegó que me puso eso. Un yo dije, Yo te éxito. amo más ahora. A partir de ahora, Doctora, no sabes si mira, es o sea ti o que- a Che, pero óyeme. lo amo. ¿Cuántos Óyeme, días el se quinto deja? signo vital es el dolor. O sea, es inconcebible que en el 2023 Se pase tú te dolor. Yo operes estoy de o pases acuerdo dolor. con eso. De ninguna cirugía. Ya sea que tú seas alérgico a la aspirina o a los AINES, ya sea que, o sea, por lo que sea, no deben de pasar dolor. Y muchísimas veces los pacientes creen que Bioral va a ser más barato que tú tener el dispositivo. Para nada. No, porque los Para medicamentos nada. Porque los medicamentos, para que sean de calidad, cuestan. Porque, Exactamente. porque Mucho obvio, también. tú no te vas a operar de una cirugía plástica para tú ir a una botica, con el respeto de las boticas, ¿verdad? A comprarte Vayan lo- a farmacias certificadas a comprar sus medicamentos Farma. para que tú sepas que te están dando un medicamento de calidad. De calidad, Claro. exactamente. Con eso no se juega. Doctora, ¿cuántos días dura la paciente con la Bombita. bombita del dolor? Y tiene que ver el umbral del dolor de la paciente con el efecto de la bombita. Sí, Podríamos claro. decir. Si la paciente, por ejemplo, tiene un umbral bajito, es decir, que cualquier cosa le puede doler, yo tengo que hacerla un poquito más potente. Exacto. Lo importante es que es más potente, pero no es que estés dormida, es potencia. Y los planes van desde 3 hasta 5 días. Yo no la recomiendo más de 6 días. Y la verdad no es necesario. Ante un procedimiento de cirugía estética, realmente ya con 5 o 6 días ya hasta te molesta tenerlo arriba. No, ya es ahí, ya ahí tú necesario. empieza tu movilidad normal y el dolor no es tanto. Sí, Después no del es quinto día necesario. uno se siente mejor. Ahora, yo tuve una paciente que se hizo una histerectomía alérgica a aspirina y a AINES. Y mira, yo me sorprendí cómo esa señora evolucionó con eso. De verdad te digo, a partir de ahí, yo dije, mira, el que lo necesite, Que se lo ponga. que se lo ponga, definitivamente. Bueno, pues Perfecto. entonces creo que hemos aprendido mucho, hemos abarcado muchísimos temas, hemos hablado sobre los cigarrillos, sobre la juca. Esto ahora, ¿cómo fue que me No, dije? eso es un electrónico, eso es un vapor. Un vapor. Un vapor. Y sobre tantos temas importantes, el tema de la analgesia. bombita, del dolor, que de verdad 100% recomendada. O sea que, chicas y chicos, vamos a tomar apuntes. ¿Para qué? Para que el día de tu cirugía tú sepas qué vas a hacer, qué le vas a pedir. Hagan su lista de preguntas porque muchas veces se le olvida. No es que no quieran, es que se le olvida, porque es que ya cuando yo llego entre los nervios, la emoción de que finalmente voy a conocer a mi doctor, se me olvida todo. Anótenlo. Sufrí. Pregúntenle a su mamá, mami, ¿de qué yo sufrí cuando yo era chiquita? importante. ¿Qué yo tuve? Tú sabes que en el cuestionario de salud tuvimos que poner esa pregunta. Cuando tú eras pequeño, antes de los 10 años, ¿de qué sufriste? Porque hay muchos que dicen, no, una vez yo sufrí de... Sí, pero eso es importante. Claro. Entonces, pregunten, indaguen. ¿Por qué? Porque recuerden que en las manos de esa jovencita aquí, que usted la ve muy, muy hermosa, anestesióloga, también que hace reanimación, necesita todos los datos que ustedes le pueden suministrar para salvarle su vida. Que esta belleza que ustedes tienen aquí es la que le va a decir, mire, ustedes pueden respirar, ustedes si tienen gripe no se pueden operar, pero vamos a ponerle este tratamiento para que en vez de operarse hoy, se operen en 10 días. Son tantos puntos y tantas recomendaciones, lo digo por experiencia propia. A mí me devolvió anestesia por falta de que no me abría la boca. Maciel no se acuerda quizás de mi espirometría 67, me devolvió. Laura el vivo ejemplo de una paciente que se devuelve para su casa. Se devuelve. Con el bulto. Llegué. No me paraba. Devuélvase, señorita, que usted no va. O sea, son tantas veces que a mí me han devuelto que ya yo sé que... Y es cuidándonos. Y mira, yo estoy aquí con mi cuerpo muy bello, con mis 3 hijos, dándolo todo. Pero, ¿por qué? Porque me llevo de ella. Porque si no, fácilmente ustedes tuvieran, adivina qué, ni me conocieran. Ay, Dios mío, Dios señor, libre. cúbrela, Dios señor. libre, papá Dios. Doctora Fernández, Mi amor. desde su punto de vista, ¿cuál es el consejo, podríamos decirle así, más importante que usted le podría dar a una paciente que está en proceso de prepararse para venir a República Dominicana a operarse? ¿Qué es lo que usted podría decirle? Mira, esto es fundamental. Eso es sencillo. Nosotros estamos aquí para cuidarlas.
Ellas tienen que ser totalmente sinceras con nosotros. Tienen que tratar de traer todo lo que puedan, toda la información que puedan para entregárnosla a nosotros. Nosotros le vamos a devolver un procedimiento bello, ya van a salir preciosas, pero tienen que traer la confianza que nosotros necesitamos para nosotros poder ayudarlas. Okay. Tienen que venir, tratar de venir, si pueden, si vienen fuera del país, tienen que tratar de hacerse lo que ellos le llaman un físico, que se hagan por lo menos las cosas básicas. Si saben que tienen alguna enfermedad, tratar de ver si esas enfermedades están en control antes de llegar donde nosotros, porque es muy feo después que un paciente viene de Inglaterra, que aquí se dé cuenta que tiene anemia, entonces devolverse, y la mamá que la mandó a buscar de Hungría y la que sé yo qué, tú sabes. O sea, tratar de ver si sus enfermedades están en control para nosotros. Y hablando de anemia, es muy importante usted preparar sus depósitos de hierro antes de usted venir. Así que aquí le estamos dejando el link de las vitaminas que usted debe de consumir antes de venir, unos 5 o 6 meses, tomándose sus vitaminas puntualmente para que usted venga bien y no se tenga que devolver, ¿verdad? Doctora, después gastan unos chelitos después que lleguen aquí que se tienen que ir. Y recuérdate que el glóbulo rojo que tú formas en 1 o 2 semanas no es el mejor glóbulo rojo, ¿eh? Entonces, a veces tú vienes y tú dices, bueno, tengo ahora que tener un tratamiento 15 días, está retrasada la cirugía, pero también tienes que esforzarte para que esa hemoglobina esté como el resto, ¿tú entiendes? Porque es que de repente que tú estás subiendo un paciente, mira, que vino en 10, hay pacientes que tienen la ilusión de que se pueden operar con 10 de hemoglobina, y cuando tú le dices, no, mira, tienes que llegar al menos a 12, y mira, y hasta se deshidratan con tal de que ese hemograma dé mejor. Tú dices, señores, por tu salud, o sea, al final, tú debes de... Yo te cuido siempre y cuando tú te cuides. Exacto. Pero tú tienes que poner de tu parte. Una pregunta. Esas pacientes que es muy común, que salen embarazadas tan rápido y se operan. No hay mejor tratamiento de fertilidad que una cirugía estética, ¿eh? Pero una cosa increíble. Pero ¿por qué es? Y muchas que a mí me han dicho, que lo he leído, me operaron embarazada. ¿Es eso posible? Sí, bueno, y eso no. es un descuido. Es sí y no. Lo que pasa es que a ti te hacen una prueba de embarazo, Sí, te hacen una prueba de 2, 3 días antes de la cirugía. Pero si tú estás en tus 15 días hábiles para tú salir embarazada, si tú estás ovulando y tú tienes relaciones con tu marido el día antes de la cirugía o el día de la cirugía porque te van a operar y tú sabes que después de ahí tú no puedes tener relaciones sexuales, entonces ahí tú estás embarazada, pero es que recién te lo fecundaron. No somos después de las analíticas. Entonces, incluso hemos integrado una pregunta a la evaluación que es, ¿cuándo fue tu última relación sexual? Y a veces te dicen, pero ¿y algo tan íntimo? Claro, porque si tú la tuviste ayer, para mí es importante. Y si hubo un método de barrera o algo así. Y cuando utilizan, por ejemplo, la del día después, es más peligroso porque ahí se perdió totalmente el ritmo. Y, doctora, rápidamente, porque ya se nos agotó el tiempo. Usted iba a decir algo sobre la pastilla del día después. Sí. Las pastillas del día después la gente entiende también, los pacientes entienden. No, yo solamente, ¿tú usas anticonceptivos? Nosotros le decimos a los pacientes que traten de evitar los anticonceptivos porque son procoagulantes, que fue lo que mencionamos ahorita. Pero entienden que la pastilla del día después no es un riesgo, es todo lo contrario. Es una pastilla, un medicamento que tiene mucha carga hormonal para tratar de inhibir cualquier cosa que se pueda formar ahí. Entonces, las pacientes que usan de forma regular, porque hay pacientes que no les gusta tomarla a diario, pero usan pastillas del día después de forma regular, no deben usarlas cuando saben que se van a operar, por lo menos 2 o 3 meses antes. Deben tratar de no usar pastillas del día después. Aquí tenemos una paciente que va para donde usted mañana a evaluar. Por favor. Oremos por Laura. Doctora, para cerrar este agradable encuentro, ¿qué podemos decir a las pacientes que se están preparando para venir de parte de anestesia? La doctora que ustedes más quieren, mírela aquí. No, la que más miedo le tiene. La que más, exacto. Anestesia, Sí, pero- a usted le confiesan todo. Todo, absolutamente todo, pero no tengan miedo. Nosotros somos aliados y lo que queremos es que tu cirugía sea totalmente segura. La cirugía plástica en República Dominicana es segura. Tenemos protocolos para mantenerte mejor que como tú llegaste al quirófano. Entonces, por favor, digan la verdad siempre, sean sinceros, no oculten absolutamente nada, todo es importante y aquí estamos todos para cuidarte. Recuérdate que República Dominicana es un destino de cirugía plástica que cada vez trabajamos por más seguridad para ustedes. Bueno, gracias. Muchísimas de verdad. gracias. Solo me queda agradecerles. Un aplauso nuevamente para estas 2 estrellas, eminencias de la medicina que vienen a darle sus conocimientos para que ustedes puedan venir bien informadas. Pendiente al próximo episodio. Recuerden de darle like,
comentar y suscribirse. Y compartir. Así que muchísimas gracias por el favor de su audiencia. Gracias a ustedes, doctora, por acompañarnos. Y los esperamos en nuestro próximo Sorgi Podcast.